Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea el momento en la tu querido oyente, estás acompañándonos en ese nuevo tema. Este nuevo tema tiene que ver acerca si el Nuevo Testamento anula al Antiguo Testamento. Entre las premisas de que la luz mayor es el Nuevo Testamento y que el Antiguo Testamento está caduco, vamos a ver lo que dice la Escritura. Yendo al tema directamente, recordemos que en el post pasado vimos que el Mesías dijo de que todo aquel que en él cree no se perderá y tendrá la vida eterna. O sea, lo básico para la salvación, según el Nuevo Testamento, es creerle al Mesías. Y para muchos creer al Mesías es antagonizar con el Antiguo Testamento. Entonces vamos a leer unos textos que lo vuelvo a colocar en la descripción del tema, que nos va a ayudar a entender si es cierto esto. Según de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La consulta que haríamos nosotros, que cuando Pablo escribió esto, ¿a qué escritura se refería? Y que aclaramos que no era el Nuevo Testamento. Está hablando de que desde hemos leído todo el Antiguo Testamento es una escritura inspirada. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces encontramos que la Escritura tiene que estar acompañada del testimonio del Hijo. Y el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, tenemos el testimonio del Hijo. O sea, vamos sumando ya lo que sería toda la Escritura completa, lo que escribieron los profetas y el testimonio de los evangelios acerca del carácter y las palabras del Hijo del Divino. Lucas 24:27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Cuál fue el método que usó el Mesías para enseñarnos lo que era verdad? Según Lucas, es comenzando desde Moisés. O sea, el Hijo de Dios, el Mesías, da testimonio que nosotros tenemos que apoyarnos desde Moisés para conocer lo que es verdad. Pero muchos dicen que el Evangelio es simplemente el Nuevo Testamento. Pero ¿será cierto que el Evangelio es el Nuevo Testamento? Y si fuera así, ¿quiere decir de que había 2 maneras de cómo salvar al hombre, cómo salvar a la humanidad? Vamos a ver qué dice la Escritura. El mismo Lucas, en el verso 44 y 45, dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Vuelvo a repetir, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Mesías está reconociendo que no hay algo que corregirle al Antiguo Testamento. Pero entonces, ¿cómo es que aquellas personas que dicen que no puede ser Dios quien haya hecho estas cosas en el pasado o que haya dicho tal o cual interpretación de su voluntad? Y ante eso, muchos toman la opción de cortar la Escritura, llamando esto sí sirve, esto no sirve. Pero vamos a ver si tienen razón o no. Pero hay un detalle importantísimo, que no debemos de cambiar la letra, sino
hay un detalle que está en el mismo versículo siguiente. Lucas 24:45. Léanlo. Primero hay que entender y leer la letra, de acuerdo. Pero el versículo 45 nos dice lo que le faltó al pueblo de Israel, a pesar de que leía toda la Torá, todas las cosas que ellos tenían de versículo por versículo de una manera escrupulosa. Y que teniendo una teología tan escrupulosa de leer los libros de Moisés, ellos añadieron otras cosas, pero aún teniendo toda esa letra, hubo un detalle que les hizo caer en el error de matar a de quien hablaba la Escritura. Versículo 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Y aquí se resuelven muchas cosas. El Antiguo Testamento está escrito de tal manera que se necesita que el Mesías nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras. Y esto no considera la opción de anular o cortar las partes que están aparentemente en conflicto con el concepto que tenemos de Dios. Tenemos la letra. No dice el Mesías, no dijo, corten esto que no está bien escrito, corten esto que no va con el carácter del Padre. No, él dijo, lean el Antiguo Testamento, lean las Escrituras, porque era lo que había en ese momento, y añadió que abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué palabra era? La palabra del Antiguo Testamento. Así que santificarlos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y vemos que en el Antiguo Testamento todo lo que habla prácticamente es acerca de la ley. Pero ¿por qué dice santifícalos en tu verdad? Porque tenemos que concluir en algo muy importante. Ley es sinónimo de santidad. No hay ley, no hay santidad. La ley expresa de una manera muy humana, porque está escrita en lenguaje humano, que hay una santidad que nosotros no llegamos a comprender, y que esa santidad que transmite la ley nos muestra el lado contrario de la otra moneda, que es que el pecado es tan pernicioso, es tan incomprensiblemente malo, que vemos actos que nos parecen crueles a veces, pero que debemos entender que si la ley la aplica es para vencer lo que es el pecado. Y lo que estamos viendo no es un carácter caprichoso, voluntarioso o sanguinario, sino estamos en la presencia de cómo expresa lo horrendo que es el pecado. Leamos Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Este versículo que dicen que el Antiguo Testamento presenta a un Dios sanguinario, justiciero, vengativo, con caracteres humanos de dioses paganos, pues él dice en Deuteronomio que es un Dios de verdad. Entonces, o nosotros estamos entendiendo mal al leer la Biblia, al leer el Antiguo Testamento, o estamos enfrascados en poner nuestras propias opiniones. Cuando el mismo Mesías declaró que los judíos llegaron a una conclusión simplemente porque no permitieron que en el Lucas 24:45 se aplique de que él tiene que explicar, abrir el entendimiento para comprender las Escrituras, no quitando textos, no ocultando párrafos, sino asumiéndolos y comparándolos con el carácter y el entender del Mesías. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras vamos a escudriñar? Cuando él lo dijo, era la Torá, era la ley de Moisés, los profetas y los salmos, todo el Antiguo Testamento. Escudriñad estas Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Cuándo dijo otra vez que tendríamos vida eterna? En 3 ocasiones.
Una, cuando dice que escudriñemos la Escritura para tener la vida eterna. Dos, que Juan 17:3, que conocer al Padre y el Hijo es la vida eterna. Y el otro está en Juan 6:54, cuando dice que el que come y bebe mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Así de que juntemos esos tres parámetros y sabremos con fidelidad cómo obtener la vida eterna, y que no es anulando el Antiguo Testamento o cortando partes de él, o diciendo que está caduco y no sirve, y solo nos enfrascamos cuando el mismo Mesías en el Nuevo Testamento nos está diciendo: tienen que escudriñar la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Tienen que escudriñar la Escritura porque a vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna. ¿Acaso nos está sugiriendo que está anulado, que está caduco y que es obsoleto? Gálatas 3:8 dice: y la Escritura, miren lo que dice Pablo, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, sinónimo de evangelio. En otras palabras, dio de antemano el evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Este texto de Gálatas 3:8 y 9 nos está diciendo que el evangelio eterno fue predicado desde Abraham, al revelar que tenía que ser bendita todas las naciones a través del hijo que iba a nacer de su linaje. ¿Dónde está que el Antiguo Testamento está caduco? Cuando está hablando del evangelio, dando como una introducción a las buenas nuevas del testimonio del Hijo, que la ley es la santidad que debemos nosotros tener en cuenta. Al anular la ley, repito, estamos anulando la santidad. Sinónimo de ley es santidad para el Padre y santidad para nuestro propio vivir. Hebreos 4:2, porque también aquí a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva, otra vez el evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. O sea, hay gente que escucha el evangelio, las buenas nuevas, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, pero hay gente que no les aprovecha el oír esto. Por no ir acompañado, dice Hebreos 4:2, de la fe en los que la oyeron. Estas nuevas corrientes religiosas que dicen que para ellos el Nuevo Testamento es la luz mayor, que da y corrige lo que es la luz menor y anula el carácter del Padre en el Antiguo Testamento, deberían leer este texto. No debe perderse las buenas nuevas que provienen desde el Antiguo Testamento y que no fueron aprovechadas, como los judíos, como los nuevos defensores del Dios es amor, por lo tanto no mata y todos son salvos. Deberían leer esto. Y para concluir, vamos a poner teoría y práctica. Hechos 8:30 al 35 dice, el versículo 30, acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías, Antiguo Testamento. Felipe, años después de la muerte del Mesías, encuentra una persona leyendo las Escrituras, que es el Antiguo Testamento, y está leyendo justamente Isaías. Y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y vemos que en la práctica muchos que han salido de formaciones de escuelas, teólogos, pastores, ministros, ancianos, y que dicen que no, yo prefiero al Dios sentimental del Nuevo Testamento, que Él va a salvar a todos y que no va a permitir que ninguno se pierda y que los resucitará y les volverá a predicar y los lanzará al lago de fuego y saldrán limpios y aún Satanás saldrá puro, inmaculado y todos nos abrazaremos en un tierno y sentimental momento. Nos está diciendo, ¿entiendes lo que lees? O sea, para ellos Dios es un mentiroso. Dios dice que va a destruir por su propia cosecha el hombre. Y el versículo 31 de Hechos 8 dice, y él dijo, o sea, ¿quién dijo? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Esto indica el clamor que viene en estos tiempos de gente, de personas, de ministros, de hombres, de
sean teólogos o laicos, que no existe la palabra laico realmente en estos tiempos modernos, todos somos sacerdotes, por lo tanto todos debemos examinar la ofrenda de que se presenta para el Padre. Todos debieran ser capaces de entender con bastante holgura el Antiguo Testamento para poder enseñar como Felipe el Antiguo Testamento en armonía con el Nuevo, porque es un solo evangelio. Y las cosas duras, absurdas, que nos parecen crueles, es porque nosotros estamos entendiendo mal y no porque Dios esté siendo cuestionado aquí. Entendámoslo a Él. ¿Acaso Juan 17:3 dice: en esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien tú has enviado? Conocemos al Padre, pero ¿qué hacemos cuando vemos algo que entra en conflicto? Lo cortamos y eso no sirve. Algo mal hay algo que no está compatible. Y termino con Hechos 8:35 y dice: entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, o sea, comenzando desde el Antiguo Testamento con el profeta Isaías, le anunció el Evangelio del Mesías. ¿Cómo? Que el Evangelio no solamente es el Nuevo Testamento, no. El libro de Hechos registra que Felipe le enseñó el Evangelio desde el Antiguo Testamento. Con esto, con este ejemplo de teoría y práctica, queda otra vez caída de bruces la pretensión de que Dios es amor, por lo tanto no mata y serán salvos todos, de que el Evangelio incluye íntegramente a la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Seguimos en estos temas porque seguimos que hay mucha tela que cortar y muchas cosas que comprender. Bendiciones.